La familia, los chicos, los muchachos que están acompañándonos hoy, también una bendición porque nosotros con mi esposa hemos llegado alguna vez a este país realmente solos y podemos decir que acá el Señor nos dio familia. Y ese es el deseo de nuestro corazón, que la iglesia sea un lugar de familia. Por eso nosotros queremos que ustedes nos conozcan, nos damos a conocer y servimos al Señor. Ya va a ser 24, 25 años casi en el ministerio pastoral. Yo he nacido en una casa de pastores, plantadores de iglesia. Papá Sebastián, Rosita, fueron en el siglo pasado, obviamente, gente muy usada por el Señor. He nacido en una casa donde me he nutrido, no solamente de la palabra y de todo lo que en un hogar cristiano recibimos, sino una pareja, una familia dedicada a servir al Señor, abriendo obras por todos lados. He visto milagros, una mamá con muchos dones del Espíritu Santo. Pero dice la palabra del Señor que la gloria postrera será mayor que la primera. Y creo que esta generación tiene que ser más poderosa porque vamos hacia adelante, vamos en un tiempo difícil en el mundo, pero en un tiempo glorioso para la iglesia del Señor. No es una casualidad que estemos en este país, que el Señor se las ingenió de traernos de alguna manera, con algún propósito personal, pero creo que somos misioneros a esta generación. Por eso yo quiero animarte a que te levantes, mires más allá de un sueldo, de una posición, una posibilidad. Mires que el reino del Señor se va a manifestar como nunca en este país y el Señor nos ha traído para ser parte de eso. Amén. Qué lindo. Bueno, vamos a compartir una palabra. Es una palabra que, por lo menos el pasaje, yo toda mi vida lo he escuchado. En la escuelita bíblica hablamos de este personaje que hoy va a ser el personaje que Dios va a usar para hablarnos. Pero hay como una segunda parte. Siempre hemos escuchado la primera parte, ahora van a saber a qué me refiero precisamente. Pero la segunda parte es algo que va a completar nuestra vida, va a cerrar cosas de nuestro pasado, porque tiene que ver con el perdón, pero tiene también que ver con algo que se llama restitución. Así que yo te animo, si tenés la Biblia, que sería lindo que la traigas, la de papel, esa Biblia que la tenemos que tener ahí siempre a mano, más allá del celular, más allá de la virtualidad, y que abras la palabra del Señor en el Evangelio de San Lucas 19. Y vamos a hablar, atienda esto que es interesante, de un personaje cuyo nombre era Zaqueo. ¿Qué entiende usted en español por saqueo? No sé, en mi lengua, en mi diccionario, saquear es robar, ¿o no? En su país dicen saqueo, los saqueadores. Bueno, es interesante el tema de los nombres y la ocupación o la profesión a que se dedicaba. Por ejemplo, yo jamás a un tipo que se llame Zaqueo lo pondría para ser un recaudador de impuestos. ¿Qué es lo menos que puede hacer Zaqueo? Saquear. Es como que a un mono le dan una escopeta, agarrate porque va a haber un problema. A Zaqueo le daban la plata de los impuestos, encima era mal mirado porque le sacaba la plata a sus hermanos, a los judíos, para darle al sistema que era el sistema romano, ¿no? Entonces, este personaje no era muy atractivo en el pueblo, una profesión media dudosa, un nombre que no era compatible con su profesión. Es como que ustedes digan, a ver, piense en el pueblo, usted en el barrio, la chica más divertida del barrio se llama Dolores. Es como que los nombres a veces no son compatibles, ¿no? Bueno, este se llamaba Zaqueo y obviamente alguna manito de más siempre estaba pasando, ¿no? Vamos al texto, leemos la historia que la conocemos, pero parafraseadamente dice: Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Y resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía porque era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo:
Saqueo, baja enseguida. Tengo un énfasis acá. Jesús miró hacia arriba, donde estaba Saqueo, y le dijo, baja enseguida. Tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos comenzaron a murmurar. Cuando pasa algo en el pueblo, hay gente que empieza a elevar un murmullo que se siente, y eso es lo que pasó alrededor de esta historia. Ha ido a hospedarse Jesús con un pecador, el Hijo de Dios, Dios con nosotros. Esto como que no nos cae muy bien. Pero Saqueo dijo resueltamente, mira Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea, porque hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¡Wow! Me gusta este Jesús. Un Jesús que está en el templo, en la sinagoga, un tiempo y no todo el tiempo. Un Jesús que cruza la ciudad. Qué lindo es poder tener una relación con Dios y saber que cristianos no somos simplemente un personaje de iglesia, sino que como cristianos somos vidas que vivimos un cristianismo, porque muchas veces nuestra manera de vivir no representa lo que sabemos del Evangelio. El Evangelio tiene que ser una vivencia, no alcanza con escudriñar, conocer las Escrituras, sino que la palabra tiene que hacerse parte de nuestra vida. Y ese Jesús que estaba ahí caminando, pasando la ciudad, estaba rodeado de mucha gente, pero algo le llamó la atención de una persona. Estaba viendo el contexto y Jesús siempre andaba con gente. Por eso el cristiano tiene que tener comunión, no solamente con los hermanitos, sino también comunión con la gente, con los pecadores, con los que necesitan del Señor. Un Jesús callejero. En el capítulo anterior, por ejemplo, él estaba con un joven rico que cuando Jesús le está proponiendo vamos a caminar juntos, vamos a vivir juntos, él dijo, no, tengo otras cositas que hacer. Hay gente que ante la invitación de Jesús, siempre Jesús está postergado. Padres que estaban mezquinándole a Jesús, no sé si por temor o qué causa, pero no querían que se acerque a Jesús y Jesús le dice a esas personas, no le impidan que se acerquen a mí. De ellos es el reino de los cielos. Jesús está haciendo milagros, pero en esta oportunidad, rodeado de gente, le llama la atención una persona. Y es impresionante que el encuentro entre esta persona que no calificaba por su conducta, profesión, un rico con el origen de las ganancias dudosa, no era una persona que podía llegar a ser, según los religiosos, alguien que tenga el mismo Señor en la mesa. Y es increíble que Jesús, por un alma, rompe cualquier prejuicio. Siempre la gente va a hablar, pero lo que Jesús estaba diciendo, yo he venido para ellos que me necesitan. De hecho, los religiosos, la gente de iglesia, la gente que la sabía toda, era la gente más pobre en lo espiritual. Y el Señor identifica una pobreza espiritual en gente que no calificaba, pero que Él las iba a transformar. Por eso la gracia del Evangelio es espectacular. Nosotros pecadores, lejos del Señor, podemos calificar para que el Señor haga habitación en nuestra vida. De hecho, dice la palabra del Señor que los peores de este mundo son los que van adelante en el reino de Dios. Porque cuando más pecadores nos sentimos y nos reconocemos, más gracia Dios manifiesta sobre nosotros. Jesús le dijo a una mujer que mayor pecado hay mayor gracia. Y este Jesús me gusta. Busca a esta persona, pero es evidente que no solamente había una mirada, una búsqueda de Jesús a esta persona, sino que esta persona tenía un gran deseo, estaba interesado. Así como dije que el joven rico se fue con su riqueza, perdió el interés por Jesús, este sí estaba interesado a pesar de que tenía muchas riquezas. Y cuando hay un gran deseo y se despierta una gran pasión por Dios, algo de Dios se manifiesta. ¿Usted sabe la cantidad de gente que rodearon a Jesús históricamente? Un montón. Pero encuentro personas especiales, que eran las más pecadoras, enfermas, los desahuciados del mundo, personas sin esperanza, que tenían un deseo de poder tocar a Jesús, recibir a Jesús, conocer a Jesús. Y son las personas
en las cuales Él se manifestó. Mucha gente pasó al lado de la historia de Jesús, no recibió nada, pero estos han recibido, y este Zaqueo en particular, entendió que lo que Jesús quería era no una religión, sino ir a su casa, vivir, convivir. Y cuando Jesús viene a nuestra vida, viene a nuestra familia, algo poderoso va a pasar. Necesitamos que Jesús se manifieste en nuestras vidas, porque una vida sin Jesús no tiene remedio. Sin mí nada podrán hacer, dijo Jesús. Sin Jesús es probable que tu familia no tenga muchos cambios, tu futuro no sea muy alentador. Sin Jesús tengas una tristeza, una depresión, algún estado emocional que no se puede romper. Pero Jesús algo quiere hacer. ¿Cuántos quieren recibir de Jesús? ¿Cuántos anhelan que el Señor haga algo en sus vidas? Y ahí veo que pasa algo interesante. Jesús se va a la mesa. Jesús era medio, permítame la expresión, cara de barro, le dicen por Costa Rica, puede ser, ¿no? Cara dura, cara de piedra. Miren lo que hizo Jesús, el santo Jesús. Lo ve al hombre, el hombre está en un árbol. El funcionario también hizo de la suya, subió a un árbol, baja y Jesús le dice, hoy quiero comer en tu casa. Es como que el pastor le diga, después de esta reunión, me voy para Lillington, vamos a comer juntos. No sé si cae muy educado. Jesús lo hizo así. Al rato, Jesús estaba comiendo en la mesa del Señor. Y lo primero que sucede en ese encuentro, porque hay algo que la Biblia no tiene, me encantaría saber qué pasó, qué conversaron en esa mesa. Me gustaría saber cuál era el menú que habrán comido en ese almuerzo donde Jesús se autoinvita y el hombre dice, bueno, venga, donde comen dos, comen tres. ¿Qué pasó en esa conversación? No sé el menú, no sé el tema de conversación, pero lo que sí sé es que después de ese encuentro suceden dos cosas que deberían pasar en nuestra vida. Lo primero es que ese encuentro con Jesús a Él lo lleva a un arrepentimiento y a nosotros un verdadero encuentro con Jesús nos debe llevar primero a un arrepentimiento. Jesús viene a confrontar nuestro estilo de vida. Nosotros somos buenas personas, pero cuando Dios pone el microscopio en nuestro corazón, nos damos cuenta a la luz de la palabra que nuestros pensamientos no son los mejores pensamientos. Que se enciende la luz del Espíritu en nuestro corazón y hay vestigios de nuestra humanidad, hay cosas que no hemos solucionado en la vida, hay características propias que fueron nuestra buena manera de vivir, pero no condicen con el Espíritu de Dios. Entonces lo primero que sucede en él es que Zaqueo se arrepintió, reconoció quién era. ¿Cómo necesitamos salir un poco del espejo donde nos vemos tan bien siempre y tenemos algunos defectos, pero somos buenas personas, para poder dejar que el Espíritu Santo nos muestre, nos hable? Hey, hay mucho orgullo ahí, ¿eh? Hay pensamientos que son complicados, hay maneras de reaccionar. Bueno, tantas cosas puede haber en nuestro corazón. Y lo primero que necesitamos, y es el mensaje del Evangelio, es que nos arrepintamos, que reconozcamos nuestro pecado, que reconozcamos que hay algo que tiene que cambiar, algo que no agrada a Dios, no benefician los propósitos de Dios. Decía el profeta Isaías, deje el impío su camino y el hombre malvado su pensamiento y vuelva hacia Dios, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Mire, no hay salvación. No comenzamos una relación con Jesús si no estamos dispuestos a arrepentirnos. El último profeta que nos muestra el Nuevo Testamento en términos bíblicos, Juan el Bautista, decía, arrepiéntanse, conviértanse para que vengan de la presencia del Señor los tiempos de refrigerio. Nunca vamos a poder disfrutar la gloriosa presencia de Dios si todavía no hemos reconocido nuestro corazón, no hemos humillado nuestro ser para que Dios comience a obrar en nosotros. Pero mire, es interesante el arrepentimiento de Zaqueo, lo tengo aquí.
ahora mismo, dijo él. O sea, después de esa charla, de ese encuentro, lo próximo, yo creo que ni llegaron al postre, ni llegaron al final, donde dice, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de los bienes. Mire, se había robado el tipo. Que la mitad dijo, esto está medio como es de la gente, que la plata vuelva a la gente. Pero no se la quedó. Se arrepintió. Y esto es lo que me toca el corazón. Y si he defraudado a alguien, le restituiré 4 veces más. Algo pasó en el corazón de Zaqueo. Hubo arrepentimiento, pero es la segunda cosa que no siempre la escuché predicar. Que él se arrepintió, pero también ejerció la restitución. Yo no sé cómo está tu corazón, pero de parte del Señor yo he sentido decirte que la gracia de Dios te va a aceptar, nos va a aceptar como sea. Si hay pecado en tu vida, no hay pecado que el Señor no pueda perdonarte. Te va a limpiar. La gracia de Dios hace que la peor persona en el reino vaya hacia adelante y vaya adelante. No hay manera, no hay manera de que tu vida esté en una condición si la gracia de Dios quiere obrar en ti. O sea, solamente sería una excusa no dejarse tratar por el Señor. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario, ¿sí? Nos perdonó todos los pecados. El que confiesa y se aparta alcanza misericordia. El Señor nos perdonó todo. Es más, si nosotros le hablásemos al Señor de nuestro pasado, Jesús está diciendo, ay, ya ni me acuerdo porque ya lo perdoné. Y para Jesús el perdón es olvido. Cuando hay una imagen en la iglesia que habla de que Él lanza los pecados en el fondo del mar, obviamente no es literal, usted no va a ir a pescar con el reel y va a sacar, llegó un pecado mío del pasado. No, es figurativo, simbólico. ¿Qué habla? Es como usted tirar una piedra, una moneda en el mar. Vaya a buscarla, no la encuentra más. Cuando el Señor nos perdona, nos perdona. Pero, ¿qué es lo que conecta estas dos significaciones? Lo que yo le llamo la ley de la reciprocidad. ¿Qué es la ley de la reciprocidad? Que de acuerdo al primer factor, eso va a condicionar el segundo factor. Se lo digo en términos legales migratorios. Hay países que ejercen la reciprocidad legal. Ejemplo, ellos están diciendo, si tú, para yo entrar en tu país, me cobras o me pides una visa, entonces cuando tu gente de este país venga al mío, yo te voy a cobrar la misma plata. Reciprocidad. ¿Y qué es lo que nos pasa a nosotros como cristianos? Que siempre hacemos del centro del Evangelio nuestra persona. Decimos que amamos a todo el mundo, que somos el pueblo de Dios, pero occidentalmente estamos como programados a pensar en nosotros, en nuestra propia vida, en nuestro propio bienestar. Y nosotros muchas veces adaptamos el Evangelio a nuestra necesidad. Entonces, yo le voy a preguntar algo. ¿El Señor le perdonó los pecados? ¿Usted era un gran pecador o una gran pecadora? No me cuente los pecados, no me interesa. Ay, si los hermanitos supieran todo lo que el Señor me perdonó. ¿Le perdonó una deuda grande el Señor a usted? Seguramente que sí. Nos buscó, nos dio oportunidades. ¿Cuántas veces no hemos caído? Y el Señor, una vez más, nos está diciendo, es por mi gracia. Te lo he perdonado todo. Si te caíste, si le erraste, aprendé, cabezón, y seguí adelante. Ya todos tus pecados están perdonados. ¿En serio los que hice? No, los que vas a hacer también. Porque nuestro argumento de salvación es la gracia de Dios. No es por mérito, no es por crédito, no es por algo humano. Por eso es increíble, la gente no quiere el Evangelio. Cuando todo es ganancia, lo único que necesitamos es arrepentimiento. Pero la reciprocidad es esta, que nosotros nos quedamos hasta esta parte de la historia donde decimos, Dios me perdonó a mí, Dios me bendijo, Dios me levantó, Dios me restauró. Pero fíjense que el Evangelio siempre es reciprocidad. Siempre está diciendo la palabra, de la misma manera que el Señor te alcanzó, tenés que tratar a la vida de los demás. Y ahí se nos complicó el Evangelio. ¿O no es así? La segunda cosa entonces que él tuvo consecuencia de este encuentro, que
ese encuentro lo llevó a una restitución. El arrepentimiento tiene que ir acompañado de restitución. No te lo voy a explicar cabalmente cómo es esto. Porque restituir es ejercer, atienda bien, la reparación de daños ocasionados durante los años de informalidad. Nosotros hemos escuchado y hemos creído la palabra que dice: las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Entonces hay un punto en nuestra vida donde tenemos un encuentro con el Señor nos perdona todo y decimos: de acá para adelante. El cuaderno está con la hoja limpia. ¿Y qué es lo que es la restitución? El Señor te dice que está bien que un día en tu vida tengas esa cuestión que tuvo el hijo pródigo. Un día volvemos en sí, volvió el sí como el muchacho. Un día decimos: estoy mal, tengo que volver. Y cuando vuelves, el Señor te restituye todo. Pero atrás quedó un muerto en el placar. Nosotros conocemos testimonios preciosos de la vida de personas que han tenido un encuentro con el Señor. Eso es el Evangelio. Hemos conocido gente violenta, gente maltratadora de la familia, gente con vicios, con adicciones, que viene al Señor y es una nueva persona. Pero en un momento el Señor nos tiene que recordar que Él legalmente nos perdona todo, pero que atrás hemos dejado muchos daños. Y lo que necesitamos hoy es mirar para atrás, que en nuestro tiempo de ignorancia, de informalidad espiritual, si en algo hemos defraudado, no podemos seguir adelante si no restituimos. Yo sirvo al Señor hace mucho tiempo. Como les decía al principio, soy parte de una familia que se ha acostumbrado a eso, pero eso no evita que en el camino me he equivocado y que he ofendido y dañado a personas. Más de una vez, el Espíritu Santo me ha hablado y me ha llevado hacia atrás para pedirle perdón a mi esposa cuando años después me di cuenta que lo que dije o mi actitud había dañado su corazón. He tenido que pedirle perdón a mis hijas por cosas que de pronto yo me di cuenta que estuvieron mal y otras que no me di cuenta, pero que en una conversación con mi hija sale la herida que yo le causé años atrás. Le conté hace poco, para ejemplificar un poquito, que tuve que equilibrar mi pasión por el ministerio. Porque hablo ya con mi hija adolescente, porque usted vio que los niñitos chiquitos parece que nunca tienen problema. No, ellos no tienen problema. Nada de lo que hacemos les va a afectar. Siempre digo el mismo ejemplo: no vamos a la iglesia, vamos de vez en cuando y total ellos cuando sean grandes van a ir a la iglesia. Discúlpeme, si usted no crea el hábito, el día de mañana la iglesia va a ser un lugar extraño para ellos. Entonces, un día me siento con mi hija y le digo: yo quiero que me digas en este café en qué cosa te ha afectado como papá. Te puedo asegurar que he hecho todo lo mejor. Me he propuesto ser el mejor papá. No leí todos los libros sobre ser padre, porque usted puede leer los libros y a la hora de ser padre hay que aprenderlo de cero. Pero ella me dijo una frase y me dijo: ¿sabes cuál es el tema? Que mi papá está en la iglesia y en mi casa está el pastor. Y me dijo, como no tenía el papá en casa, son muchas cosas tuve que enfrentar sola porque no tuve la confianza para abrir mi corazón. La restitución no es pensar que Dios me bendice y de acá voy para adelante, sino es mirar un poquito para atrás. Y como Él dijo: y si he defraudado a alguien, yo tengo que restituir. Y la restitución a modo legal en la Biblia no era 1 a 1, usted tiene que pagar con intereses. Es increíble, hasta Dios se maneja de esa manera. Permítame decirle, la restitución no es sentir amor, no es sentir el dolor, no es sentir el arrepentimiento. La restitución tiene que ser con obras concretas. Mire, el término restituir significa devolver, reintegrar, devolver a su dueño, restablecer una cosa al estado que antes tenía.
Por eso vuelvo a decir, ¿qué habrán hablado Jesús y Zaqueo? No sé, pero es algo maravilloso porque algo produjo en el corazón de Zaqueo. Restituir no es solo volver a empezar, es arreglar lo que fue afectado en el pasado. Tarde o temprano, dice la palabra del Señor, que el pecado nos alcanzará. Podemos aplazar los términos, pero tarde o temprano uno se tiene que enfrentar con su realidad. Restituir es devolver con creces, multiplicadamente, es volcar la gracia recibida del Señor en aquellas personas afectadas, menospreciadas, ultrajadas durante la ignorancia y la necedad. ¿Qué comprende? Mire, lo busqué. Comprende restitución, reparar el daño, devolver lo robado, saldar la deuda, pedir perdón al ofendido, decir la verdad a quien hemos engañado, asumir la responsabilidad de las consecuencias de nuestros pecados. ¿Sabe que una vuelta vino un hermanito queriendo servir al Señor con una pasión tan grande por hacerlo? Y él dice, yo estoy preparado para servir al Señor. Tuvimos que empezar un proceso porque él nunca vio su pasado. Y sabe que muchas veces la gente quiere hacer borrón y cuenta nueva. Pero antes de seguir adelante, el Señor dice, tenemos que restituir. Y sabe, cuando empezamos a ver qué es lo que la gente hablaba de este hombre, había deudas, pero deudas por todos lados. Había hecho arreglos que cobró y nunca lo había hecho. Había automóviles que compró, nunca terminó de pagar las últimas cuotas. ¿Qué se necesita? Diga, restituir. Restituir. Porque tiene que ver con saldar deudas pendientes. Y existen distintos tipos de deuda. Hay deudas económicas, como dije recién de este señor, que tiene que ver con dineros, con valores. Cuando él que robó plata, devolvió, ¿qué devolvió? Plata que había robado. Hay deudas materiales, objetos, elementos, deudas morales, injusticia, ofensa, difamación, deudas familiares, que tiene que ver con incumplimiento de nuestro rol. Muchachos, varones, ¿cuánto debemos restituir en casa? Cuando tuvimos que estar, no estuvimos. Cuando tuvimos que dar afecto, no dimos afecto. Hemos adoptado la actitud correcta en la situación incorrecta. Cuando debíamos dar una palabra de amor y gracia, dimos una palabra de disciplina. ¿Nos equivocamos o no? Hay incumplimientos en nuestros matrimonios. Cuánto descuido, cuánta palabra que hay que perdonar. Mire, las palabras después parece que se las lleva el viento, pero no es así. Las palabras quedan en el corazón de las personas. ¿Cuántos perdón tendríamos que hacer después de esta palabra en nuestra casa? Es decir, ¿sabes qué, querida? Vamos a tomar un café, yo tengo algo que decirte. De corazón siento que te tengo que pedir perdón. Me equivoqué. La gracia de Dios puede hacer milagros en tu vida. Un día en la consejería vino un señor y me confiesa el hombre que había engañado a su mujer. Estaba realmente arrepentido. La había engañado y yo para colmo conocí a su mujer. Digo, qué pena estas cosas, ¿no? Porque después puede venir una restauración, pero la palabra de Dios dice, muchachos, que tratemos a las esposas como un vaso frágil. Y el frágil es como que si le haces un movimiento de más se puede quebrar. Después lo pegamos. Allá tenemos algo que se llama la gotita de Poxipol. En tu país tendrás otra. Pero ¿con qué necesidad vamos a romper el original? Seamos cuidadosos. Y él me viene y le digo, bueno, ¿cuál es el asunto, amigo? ¿Está arrepentido? Sí, estoy arrepentido. Pero el tema es, ¿qué voy a hacer con mi mujer? Lo mínimo que tenés que hacer es confesar, arrepentirte. Y me va a dejar. ¿Y qué más querés? La ley de la reciprocidad. Le digo, pero si te callas, tarde o temprano todas las cosas salen a la luz. Pero si te humillas y pides perdón, puede que Dios haga restitución. Porque según la actitud viene también el perdón. Si tú vas a tu esposa y valientemente, como hiciste tu pecadito, le dices, mira querida, me equivoqué, esto, y te humilla. Si tu mujer te deja, te lo mereces, hermano. Pero ¿quién te dice que te perdona? ¿Sabe qué pasó con el hombre? Le pidió perdón. ¿Qué pasó después? Lo perdonó.
Porque la restitución es sanadora. No alcanza con pedir perdón. Es restaurar los daños. Por eso hay deudas familiares, a veces maltrato, mal ejemplo, deudas emocionales. Perdóneme, no sé cuál será su cultura. Venimos de cultura donde dar afecto es un pecado. Para la generación de mis padres, darse un beso delante de los hijos, mostrar afecto entre padres era mal ejemplo a los hijos. Pero así los criaron. ¿Qué querés si mi mamá era hija de inmigrantes rusos que escaparon a la Segunda Guerra? ¿Le va a decir que dé cariño a mi abuelo cuando los nazis le mataron al padre? Mi mamá no sabía de afecto en ese sentido. Mi papá criado en el medio del campo, sabrá Dios cómo lo habrán criado. Lo daban prestado a otro campo a mi papá para que lo hagan trabajar y con la comida que le daban era la paga que tenía. ¿Por qué? ¿Por qué los políticos alcanzaban esos lugares pobres? Porque de un tren grandote iban tirando bolsones de cosas y mi papá, gracias a los políticos, tuvo los primeros zapatos, los tenis shoes en su vida. Yo no puedo decirle a mis padres, a ver, enséñeme el afecto. Lo aprendieron. Terminaron muriendo cerca de 80, 90 años como viejos amorosos, afectuosos. Ellos tuvieron que aprender. Y no sé cuál es tu cultura o cómo te has criado, pero hay una deuda que tenemos con nuestros seres queridos de saber dar afecto y amor y no solo palabras o cosas. Los llenamos a los chicos de regalos y lo que quieren los chicos no son regalos, es nuestra persona. Van a valorar más tu tiempo, tu cariño que las cosas que les das, porque vas a gastar plata en juguetes, al rato están todos rotos y terminan jugando con palos, piedra, con cualquier cosa y son más felices que con los juguetes que le compran. ¿No es así? Hoy tenemos pelotas de fútbol por todos lados, nadie hace dos o tres cositas. Antes con una pelota de trapo, una cabeza de una muñeca de mi hermana, jugábamos a la pelota. Salimos todos buenos, bueno, hasta por ahí nomás. Hay deudas que pagar. Falta de afecto, a veces frialdad, crueldad, indiferencia. Mire, yo quiero ir bajando esto porque tenemos que pagar las deudas. En Romanos 13 dice, paguen a cada uno lo que le corresponda. ¿Quién lo dice? El Señor, paguen, restituyan, devuelvan. Al que le deban respeto, denles el respeto. Al que le deban honor, ríndanle honor. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. ¿Sabe qué nos dice el Señor con esta palabra? Que lo que le debemos a los demás es aprender a amarnos y darnos el amor de Cristo. Siempre el amor va a ser una deuda. Siempre el amor va a tener que confrontar nuestra miseria humana porque las tenemos. Nuestro orgullo, nuestra capacidad de ofensa, de amargarnos y quedarnos ahí en eso. O ir adelante por encima y decir, Señor, tú derramaste el Espíritu Santo y has derramado tu amor sobre mi vida. Tengo que aprender a poder saldar esa deuda porque un arrepentimiento genuino y la capacidad de restitución completan una salvación. ¿Cómo? La salvación es por gracia, sí, pero de alguna manera, por algo Jesús, cuando Jesús escucha que va a devolver la mitad de lo robado y que va a restituir, se ha defraudado 4 veces más, ¿qué dijo Jesús? Hoy la salvación llegó a esta casa. Nosotros somos hijos de Dios. Tenemos la naturaleza de Dios por el Espíritu Santo cuando condice lo que es Dios con nuestra persona. Por eso, mi querido, necesitamos estas dos cosas en nuestra vida. El arrepentimiento y el fruto del arrepentimiento que es la restitución. La salvación no nos hace irresponsable por nuestros errores pasados. Tenemos que decirle, Señor, hoy tengo que ir a saldar deudas. Nada de mi pasado puede quedar sin que mi corazón no sea un corazón de restauración. ¿Sabe qué? Y termino con esta palabra. La restauración se debe manifestar con una acción concreta, pero también con la gracia. Con la gracia. La Biblia tiene 2 grandes partes. La Biblia es una biblioteca de 66 libros.
Pero tiene dos grandes testamentos. El primero es el Antiguo, también llamado el libro de la ley. Diga, el libro de la ley. Y usted dice, pero nosotros estamos en la gracia, entonces le recortemos la mitad de los libros y vamos de acá para adelante. No. Hay una parte que Dios estableció que es la ley. Porque si no hay ley, no hay pecado. Si lo para el policía y no había un cartel que decía stop y usted siguió, ¿de qué me acusa? ¿Qué mal hice? Ahora, cuando hay un cartel que me dice esto está prohibido y lo hago, ahí sale mi pecado. Y muchas veces, también en nuestra vida, actuamos así con las personas. ¿Hay que señalar el pecado? Sí. ¿Cómo lo señalo? Confesándome. Confesando. La palabra dice confesaos unos a otros. Hay que sacar el pecado de la oscuridad. Porque mientras tengamos el pecado en la oscuridad, ¿quién reina en la oscuridad? Satanás. Y pecado que está en la oscuridad es pecado que Dios no puede tratar, pero ahí Satanás tiene como harina para hacer toda la masa que él quiere. ¿Cuál es la materia prima de Satanás? Nuestro pecado. Nos condena, nos acusa, nos enferma, nos saca las horas de sueño. Y muchas veces nosotros estamos tratando nuestras relaciones y nos quedamos en la ley, en el libro de la ley. Como dice un amigo, se complicó la conversación. Ya abrimos el libro de los jueces, dijo. Y nos quedamos en el libro de los jueces. La ley es necesaria. La confesión es necesaria, pero debe ir acompañada a la gracia, porque la gracia siempre va a ser liberadora. Usted puede castigar a sus hijos, está bien, la disciplina está bien, pero no los puede dejar de por vida, porque eso genera rebeldía. Hay que aprender a liberar y liberarnos. La gracia se manifiesta en la restitución. ¿Y sabe por qué digo por gracia? Porque antes de terminar esto le quiero decir que había una manera de restituir obligatoria, obviamente en el libro de la ley. Si Dios quisiera ajustar nuestros pecados, ¿tendría razón? Sí. ¿Sabe qué sería de nosotros? Pulverizado en un acto de juicio de Dios. El alma que pecare morirá. Yo puedo haber muerto ya 20.000 veces con todos mis pecados. Y usted también. Pero de pronto, la ley que decía, por ejemplo en Levítico, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello que hubiere jurado falsamente. Estoy leyendo ley, como un abogado. Lo restituirá por entero a quien le pertenece y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. La ley decía, te equivocaste, pagaste. Por mandato y obligación. Isaías 1:16 dice, dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien, busquen el juicio y restituyan, ¿a quién? Al agraviado. ¿Qué hay que restituir? A los que agraviamos. ¿Hacemos todo bien? No. Seguramente a alguien le vamos a tener que restituir. Y seguramente alguien nos tendrá que restituir a cada uno de nosotros. Miren, interesante Ezequiel también lo que dice. Si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiera robado y caminara en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido, hizo según el derecho y la justicia y vivirá ciertamente. Nosotros deberíamos restituir por ley y por obligación. Si hemos recibido la gracia de Dios, lo que menos deberíamos otorgar a los demás, que es la gracia de Dios. Porque es la ley de la reciprocidad. La medida de la gracia recibida debe ser la medida de la gracia otorgada. La misma sangre que limpió todos los pecados de mi corazón
Es la misma sangre que tenemos que aplicar a la vida de los demás. Tenemos un Dios, un Señor, alguien que derramó su vida por nosotros. Y es un Jesús, diga, para todos. Un Jesús para todos. La ley te obliga, pero la gracia dice: lo que menos puede hacer semejante pecador es cubrir el pecado de otros pecadores. Queridos, necesitamos la gracia, la salvación completa. Hoy ha venido la salvación. No podemos vivir un cristianismo, personas que ante la luz de la palabra de Dios todas las semanas sean iguales. Algo tiene que producirse, algo la gente tiene que ver. Jesús ha estado en el corazón de esta persona. ¿Por qué? No sé qué hablaron. Sé que estaban en la mesa, sé que estaban en intimidad familiar, pero un encuentro con Jesús tiene que cambiar nuestra vida. Póngase de pie. ¿Será que Dios le está hablando hoy? ¿Cuántos quieren ser bendecidos por el Señor? Obviamente, ¿no? ¿Sabe que hay una promesa de Dios? La Biblia está llena de promesas de Dios, porque hay algo, y atienda bien lo que le digo. Esto va a definir su año. Atienda. Lo que le voy a decir ahora va a definir su año. Usted va a tener el mejor año de su vida porque hay promesa de Dios. La palabra dice que Él va a restituir y nos va a restituir como en el principio. ¿Cuántos antes eran felices y ya no eres feliz? El Señor te va a restituir la alegría. ¿Cuántos hoy están en una depresión crónica y dicen: ¿cómo anhelaría ser como fui antes? Matrimonios que fueron felices, hoy no. Cristianos que sirvieron a Dios con alegría, hoy fracasados. ¿Cuánta gente se levantó sobre nuestra vida y ministerio? Cantidad. Y nos han robado la salud, nos han robado el crédito. Te han difamado, te han acusado, te han dejado, han sido desleales. La promesa del Señor es que Él nos va a restituir. ¿Cuántos dicen amén? Yo he perdido cosas en mi vida, y cosas hasta materiales. Y yo sé que en poco tiempo el Señor va a restituir las cosas que se han perdido. Yo digo amén a eso. Y el Señor, cuando bendice, bendice. La restitución es la misma cosa. Si usted robó plata, le decían a Zaqueo: devuelva plata. Si te han quitado en lo material, porque alguien te robó una escritura, te robó el porcentaje, se quedaron con las cosas de la casa que te pertenecía. Esa es la misma esencia que Dios quiere restituir. Y vas a ver la mano del Señor restituyendo todo lo que te robaron y todo lo que perdiste. Yo lo creo en el nombre del Señor. Y dice específicamente Joel: yo le restituiré los años que le comieron la oruga, el pulgón, el saltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra ustedes. El Señor dice: te voy a restituir. Pero ¿sabe dónde comienza el proceso? Porque para que Dios restituya, primero yo tengo que restituir. Toda cárcel, porque en la cárcel uno no se puede liberar por sí mismo, se va a abrir cuando permitas que Dios se manifiesta en tu corazón. ¿Y sabe dónde habita el Señor? En el humillado, en el quebrantado, el que dice: Señor, esto no sirve, pero te lo reconozco. Empieza el tiempo de restitución para tu vida, pero primero empieza en tu corazón. Cierre sus ojos por un momento. Si tiene usted que pedirle perdón al Señor, este es el tiempo, porque Dios lo va a restituir. Pero la ley de la reciprocidad dice: primero todo comienza por tu vida, porque la promesa es: tu postrer estado será más grande y mejor que el primero. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos delante de tu presencia. Y ahí en el murmullo, quizá en su silencio, pídale perdón al Señor. Si aún hay cosas que usted no ha recibido el perdón, no se siente perdonado hoy, crea y dígale: Señor, yo hoy me arrepiento
de no solamente mis pecados históricos, del pecado que todavía me tiene en esa cárcel de cautividad. Señor, yo te pido perdón. Yo me arrepiento, Señor. Yo te pido, Dios, que en este día sea un día de la gracia. Padre, en el nombre de Jesús yo te bendigo y declaro que, Señor, tú perdonas pecados, tú restauras personas. Pero que de igual manera, Señor, tu Espíritu Santo está hablando para restituir el daño ocasionado. Señor, la gracia no nos hace irresponsables de nuestras equivocaciones. Por eso, Señor, toca la vida de padres que irán a abrazar a sus hijos, a confesarse, a pedir perdón. Señor, toca la vida de matrimonios que uno al otro se pedirán perdón. Señor, porque el pecado que no resolvemos queda adentro de la persona. Señor, santifícanos, Señor, límpianos. Señor, vuelve el corazón de padres a hijos, de hijos a los padres. Señor, traigas un espíritu de arrepentimiento, de restauración y gracia sobre esta iglesia, sobre el liderazgo de esta iglesia, sobre la vida de los pastores. Señor, ayúdanos a poder aplicar tu gracia a aquel que no lo merece, a aquel que nos ha dañado. Pero, Señor, estamos poniendo en nuestro corazón un ambiente de gracia también para que recibamos, Señor, de tu parte todas las cosas que tú nos atraerás en este tiempo. Señor, te bendecimos. ¿Cuántos bendicen al Señor? ¿Cuántos le dicen, Señor, este es el tiempo de restitución? Pero decido restituir a aquel que he agraviado para la gloria de tu nombre, Señor. Amén.